Los lunes, tiempo para hablar de alimentación, para hablar de dietética, para hacerlo como no puede ser de otra forma. Leila Pérez Venturini, nuestra dietista, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. Bueno, ayer corriste la carrera de la mujer, ¿no? He corrido la carrera. Y además Sí. vamos a hablar de algo que tiene que ver además con el ejercicio que ayer, bueno, Sí. hiciste o ejercitaste de alguna forma, que los efectos además son para la salud muy beneficiosos. Y por eso se corre de alguna forma. Y bueno, la celebración de la carrera de la mujer por ahí tiene que ver, mucho tiene que ver, porque el deporte, la vida sana, Está todo relacionado. es fundamental, y sobre todo como ayer, ¿no? Que se conmemoraba el día de la mujer sin cáncer de alguna forma, ¿no? Es lo que se viene a conmemorar un poco con la carrera rosa, Sí. que se denomina. Era una carrera corta de 5 kilómetros y la idea es hablar de eso, de las carreras cortas. Bueno, hay un gran número en España de carreras que van entre los 5 kilómetros y pasando por las distancias intermedias llegan Yo hasta llamo la carreras populares. carreras populares, llegan hasta la media maratón. Y a partir de aquí, ¿sí? Cuando hablamos ya de maratón, cuando hablamos ya de triatlón, sí que las pautas de alimentación cambian, tanto en el antes, el durante como el después, como también y más que nada en el entrenamiento, sobre todo lo que es ajustar la energía a la persona que va a someter a su organismo a entrenos, a esfuerzos largos y continuos. Importante, sí. Entonces sí que quería recalcar de lo que hoy vamos a hablar, no es de esas carreras largas, sino de las carreras O sea, no vas a hablar populares. de lo que yo hago, que me gusta hacer carreras de fondo. Eso lo dejamos para otro día porque hay que marcar la diferencia. Para estas carreras populares y también, ¿sí? Llegados a esta época del año, que cuando salen los rayos de sol, se acerca el calor, empezamos a sacarnos ropas y mucha gente empieza a correr con el objetivo de bajar de peso. Entonces también me parecía importante hablar de eso, ¿sí? Qué consideraciones tenemos que tener al respecto. Como bien dijiste, beneficios, ¿sí? El correr, el practicar running es una actividad aeróbica. Los beneficios mayores que vamos a obtener son a nivel cardiovascular. Por supuesto que entre ellos está el disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, que sabemos que son la primera causa de muerte, como ya hemos hablado algunas veces, en los países desarrollados. También nos va a ayudar a controlar la tensión arterial, los niveles de glucosa en sangre, aliviar el estrés, que nos viene muy bien, y a mejorar la calidad del sueño. Eso por resaltar, entre otras muchas cosas. Podríamos seguir con una lista bastante larga de los beneficios que podemos obtener. Ahora bien, si lo que queremos es obtener esos beneficios y vamos a empezar a correr, o somos corredores habituales y nos pica el gusanito de ir a más kilómetros, de ir a más tiempo, es muy importante que nos preguntemos si estamos en condiciones de hacerlo. En principio, sobre todo cuando recién empezamos con tiempos pequeños y distancias cortas, bastaría con las revisiones periódicas, las revisiones anuales que todos nos solemos hacer, siempre y cuando no haya una molestia, una patología de base. Por supuesto que ahí tendrían que darnos otras indicaciones. Como ideal, una prueba de esfuerzo, ¿sí? Para todos. Y más cuando vamos picándonos y vamos incrementando el tiempo, las distancias, eso sería lo ideal, ¿sí? Pasar la ITV, como quien diría. Una recomendación personal que hago yo y que se la hago a todo el mundo, y es que es así. A mí me parece que hay mucha gente. Lo digo porque alguna vez me encuentro con amigos que salen, amigos o gente que conozco, con la que comparto alguna vez el running y tal, o que va a comenzar el running, y siempre me digo, ¿llevas pulsómetro? Me dicen, no. Digo, pues entonces no hagas running. O sea, hay que salir a correr, y hay que salir a correr con algo que es esencial, y es el pulsómetro, y saber cuáles son los límites, a las curvas que se puede llegar o no de esfuerzo. Y eso, la prueba de esfuerzo, evidentemente un profesional te lo va a decir, y es importante que te haga cuál es el tema del consumo de glucosa en sangre, y que te haga, bueno, el glucoceno, que se le llama, y que te haga... Sí, que te diga qué frecuencia es la que tú, hasta donde tú puedes llegar, si quieres según trabajar la edad, aeróbico o según el anaeróbico, sexo. pero que te diga qué es donde puedes moverte. Sí. Es súper importante para evitar y es una medida, es algo sustos. sencillo. Muy sí, sencillo. Lo puede hacer cualquier persona. Eso es verdad, y además hoy en día que está al alcance de todos. Por favor, sí. Hay 3 cosas que son clave, como bien estás diciendo: el entrenamiento y controlarlo, el tema psicológico, lo que es la motivación, y la alimentación, ¿sí? Si conseguimos hacer una alimentación variada y equilibrada, vamos a conseguir que al entrenamiento sacarle muchísimo más partido y, lógicamente, recuperarnos de una forma muchísimo más satisfactoria. En lo que respecta al entrenamiento, no solamente es importante el ir haciéndolo gradualmente, aumentando poquito a poco,
sino que también es muy importante el descanso. Y cuando decimos descanso, no solamente nos estamos refiriendo a lo que a todos se nos vendrá a la cabeza, el dormir bien, el descansar las horas suficientes, sino también el intervalo de tiempo que va a pasar entre un entrenamiento y otro, ¿sí? El descansar adecuadamente en ese sentido es tan importante como entrenar. Cuando empezamos a acumular fatiga, porque no descansamos lo suficiente, porque no dejamos pasar el tiempo prudencial entre entrenamiento y entrenamiento, vamos acumulando fatiga, de la fatiga pasamos a la lesión, y si nos lesionamos es como que tenemos que estar, bueno, bastante tiempos parados, más o menos según lo que nos haya pasado, y otra vez es como volver a empezar. Entonces en el entrenamiento recalcar eso, que es importante, el entrenamiento y el descanso, tanto de descansar y dormir bien y las horas suficientes, como el tiempo que va a pasar entre un entrenamiento y el siguiente. Y el que corre eso lo sabe bien y lo siente y lo padece si lo hace mal en sus propias carnes. Es fundamental, el descanso es una parte del entrenamiento, que se suele decir. La frase es que el descanso es fundamental y es parte del entrenamiento. Es parte del entrenamiento, así hay que tomárselo. Luego otro factor, ¿sí? La preparación psicológica, la motivación. Importantísimo, la motivación es importante para muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando trabajo en consulta y la gente viene para hacer una dieta, sea el objetivo que sea, una de las cosas que uno le pregunta es cuál es su motivación. Y a la hora de correr, si preguntásemos a la gente cuál es su motivación, bueno, la lista sería, ¿no?, muy variopinta. ¿Sí? Está el que lo hace pues para socializar, hay mucha gente que corre en grupo, está el que al revés encuentra ese momento de soledad y de descanso, está el que lo hace por superación personal, para liberar estrés, para descansar mejor, para bajar de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Cada persona tiene su propia motivación personal y la lista podría ser interminable, ¿no?, muy extensa. Interminable. Y llegamos a lo que es la alimentación, ¿sí? Si está bien el entrenamiento, si está bien el tema de la motivación, si lo tenemos claro, el tercer punto clave sería la alimentación. Y aquí es muy importante hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Mi alimentación es saludable? Si la respuesta fuese un sí rotundo, un sí con mayúsculas, teniendo en cuenta pequeñas recomendaciones, sobre todo siempre hablando, como dijimos al principio, de carreras cortas, el día antes, el desayuno, porque suelen ser a la mañana. Si la respuesta es sí a la pregunta que acabamos de hacer, nada más habría que hacer. Lo que sí habría que hacer es corregir más que nada lo que son las desviaciones, los errores que tiene la mayor parte de la población, porque como hablamos en otros programas, refiriéndonos a otros temas, pero que caben también en este, es que desgraciadamente no respondemos que sí a esa pregunta, si no nos alimentamos de forma saludable. Nuestro patrón de alimentación se aleja bastante, más o menos según lo que hagamos, de lo que es una alimentación variada, equilibrada y saludable. Entonces volveríamos a decir aquí lo mismo, potenciar el consumo de determinados alimentos, de determinadas prácticas, en detrimento de otras. Entonces la primera pregunta sería eso, ¿mi alimento de forma saludable? Si la respuesta es sí, con tener en cuenta un par de consideraciones que las diremos luego, sería suficiente. El patrón alimentario, ¿no? Sí, exactamente. Corregir lo que sean los errores y las desviaciones ahí lo tenemos que en la pantalla, ¿no? Lo que es ese patrón que tú nos marcas en esta diapositiva, ¿no? La dieta de la persona que empieza a correr apenas difiere, ¿no?, que es de las recomendaciones que se establecen en el resto de resto de la población, ¿vale? Siempre y cuando se alimentase de forma correcta. Corrigiendo los desequilibrios, que eso es. La siguiente diapositiva tenemos lo que respondería a la pregunta de qué es una alimentación saludable. Que es la pirámide famosa que hemos hablado tanto de ella. Sí, yo creo que como hemos hablado programas enteros de lo que es la dieta mediterránea como ejemplo de alimentación saludable, y hemos hablado un programa entero de lo que es la alimentación saludable, si se meten en los vídeos, ¿no?, en el canal de YouTube de VTV, perfectamente pues pueden ampliar la información porque está bien explicada. Pero bueno, por resumirlo en 4 palabras, y utilizando esa imagen de la pirámide, que sea una alimentación variada, que haya alimentos de todos los grupos, que estén en equilibrio, hay cosas que tienen que estar en mayor cantidad y cosas que menos, que sea adecuada y suficiente según la actividad, la edad, el sexo, la situación de cada persona, ¿no? Así bien podríamos definirla. Luego aquí teníamos lo que decía al principio, las personas que sobre todo llegados a esta época del año se lanzan a correr para perder peso. La operación bikini. La operación bikini. Ay. Lo primero que tenemos que pensar al respecto es, cuando corremos,
¿sí? Estamos aguantando nuestro propio peso. Sí que es verdad que dentro de un programa para bajar de peso, la actividad física cobra un papel muy importante, es parte de un programa integral. Pero no todo el mundo que tiene sobrepeso puede correr. Si tienes un sobrepeso muy importante, seguramente tendrás que empezar por otras actividades que no tengan que soportar tu propio peso. Podrás obtener todos los beneficios de la actividad física sin poner en riesgo tu salud y quizás lo puedas dejar para más adelante. Sí, dependerá del sobrepeso que tengamos. En cualquier caso, lo que tiene que quedar claro que es beneficioso correr, pero si tienes mucho sobrepeso, corriendo tienes que soportar tu propio peso. Entonces pueden sufrir mucho las articulaciones. Puedes empezar por otra actividad o puedes empezar por correr, y si estás en un programa para bajar de peso, a medida que vayas consiguiendo ese objetivo, pues por ahí puedes ir empezando a correr distancias cortas e empezar a correr poquito a poco. Eso es fundamental. Y luego hay otra parte de la población que suele ir a correr con la intención de controlar el peso, o que se piensa que porque va a correr, pues luego puede comer de más o puede comer de todo. Bueno, por supuesto que la actividad física y el correr en concreto, por supuesto que nos va a ayudar a mantener el peso. De hecho, siempre decimos, ¿no?, que nos hemos vuelto más sedentarios, lo importante que es practicar actividad física para mantener ese peso a lo largo de la vida, y correr está dentro de ese plan, pero no por eso podemos comer lo que queramos y bueno, de hecho te voy a hacer un apunte. Yo soy una persona delgada, tengo una estructura muy delgada, no muy delgada, pero sí delgada, y es curioso porque el hecho de que yo haga deporte no quiere decir que voy a adelgazar más o menos, o si voy a o si puedo comer lo que quiera. No, porque aún así la alimentación es fundamental. Una alimentación saludable es tremendamente fundamental, ¿vale? Y engordes o no engordes, tienes que intentar mantenerte en el equilibrio. Exactamente. Que no porque hagas deporte pues comer lo que quieras, no, porque no es saludable. Exactamente. Esa es la cuestión. La verdad es que esto no suele pasar, ¿sí? Al final, el que suele empezar a correr, por suerte, ¿sí?, por fortuna, empieza a comer mejor, ¿sí? Esto es matemático, o incluso dejar de fumar, o al revés, dejas de fumar, empiezas a comer mejor y empiezas a practicar más actividad física. Eso es. Esto lo puse como ejemplo. Eso es así, sí. Estos son los menos, ¿no? Los que dicen, bueno, voy a correr para después comer. No, lo habitual es que una cosa te lleve a la otra. Empezar a hacer actividad física, a comer mejor o tener un estilo de vida más saludable, como puede ser abandonar el tabaco si es que fumas, y a la inversa, ¿no? Eso suele ser lo habitual. Y quien corre, que comienza a hacer actividad física, se empieza a sentir mejor, y bueno, es como una rueda que empieza a andar. Vamos al grano. Antes de la carrera, sí, o entrenamiento. O del entrenamiento. Y aquí vamos a separar la carrera. Pero has empezado por la cena en vez de por el desayuno. Bueno, teniendo en cuenta que la mayor parte de las carreras, ¿sí?, suelen ser por la mañana, la mayor parte. Quien dice cena, si una carrera es a la tarde, podríamos las mismas cosas, lo mismo que vamos a decir, lo podríamos aplicar a la comida. Vamos a empezar por lo que es la carrera, ¿no? La cena del día antes, si la carrera es por la mañana. Es importante, como ya hemos dicho, que haya una cantidad importante de alimentos ricos en hidratos de carbono. Así como cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos de ese grupo de alimentos y recomendamos utilizar los integrales, sí que es verdad que para una cena previa a una carrera no se recomiendan alimentos integrales, ¿sí?, por las molestias gastrointestinales que pueden causar, que recordemos que cuando corremos, ¿sí?, este es un punto muy especial, es muy común que al correr tengamos molestias. Entonces, los alimentos que vamos a meter en la cena van a ser bajos en fibra. De hecho, también se recomienda que las verduras no sean crudas, sino que sean cocinadas. Además, tenemos que meter algunos alimentos que sean bajos en grasas, como pueden ser pues, carnes blancas, algo de pescado, y lógicamente, para no aumentar el contenido de grasa, utilizar técnicas culinarias que sean plancha, horno, no un rebozado, no frito. Y lógicamente cenar 2-3 horas antes, lo posible 2, de irnos a dormir para tener una buena digestión. A esto sumado que ese día lo ideal sería no entrenar o entrenar muy suave para potenciar las reservas de glucógeno,
a lo largo del día, preocuparnos por hidratarnos, de llegar a esos 2 litros famosos a lo largo del día y hacer esas 5 comidas al día. Eso sería el día antes y la cena en concreto, tener esta consideración. Con respecto a lo que es el desayuno del día de una carrera, si fuésemos a correr por la mañana, importantísimo, levantarse 2-3 horas antes para desayunar. Hidratos de carbono, sí, alimentos ricos en hidratos de carbono también vamos a meter, al igual que en la cena, y la misma recomendación, que sean, si son cereales, por ejemplo, que no sean integrales. Si es pan, mejor que no sea integral para ese día de la carrera. Luego, para el resto del año, sí, siempre potenciamos lo integral. A esto le podemos sumar fruta, puede ser fruta fresca, puede ser zumo, pueden ser frutas desecadas, y algún lácteo o algún producto cárnico magro, perfectamente. Lo del lácteo va a depender mucho de la tolerancia de cada persona. Desde luego, hablando del desayuno, hablando del durante, que luego vamos a hablar, nunca querer probar cosas nuevas, cosas diferentes, justo ese día. Quien corre lo sabe. Si quieres, si se te ha ocurrido una cena X, pruébala antes, ¿sí? Un día de entrenamiento, el día anterior, si vas a salir a correr a la mañana. El desayuno, lo mismo. Nunca, jamás hacer experimentos ese día, ni el día anterior. Yo lo sé por experiencia. Muchas horas llega corriendo y no cambio, eso es la novatada. Cuando empiezas a correr a veces, pero llevo muchos años corriendo y yo ya no, evidentemente no modifico absolutamente ninguno de mis hábitos. Claro, si ya encontraste lo que te va bien, sí, además, ahí te quedas. Sí, pero además siempre lo mantengo igual, Sí. Luego, con respecto al desayuno, por eso dije que quería separar si había una carrera del desayuno del entrenamiento. Hay un mito bastante extendido, y sobre todo cobra importancia en esta época del año con lo que decíamos de bajar de peso, la gente que empieza a correr, que es el de no desayunar, ¿sí? Ir a entrenar sin desayunar con el objetivo de aumentar la pérdida de grasa y mejorar la respuesta a la insulina. Vale, esos experimentos, esas cosas, los vamos a dejar en tal caso para deportistas profesionales, deportistas de élite, gente que está bajo supervisión. Vale. Es que esto que estás diciendo, permíteme otro paréntesis, que lo conozco muy de cerca. A ver, esto se suele hacer, y lo digo porque los que nos estén escuchando ahora, muchos deportistas de élite que me estén escuchando ahora saben lo que voy a decir. Eso se hace, los preparadores físicos lo hacen con los deportistas de élite que cobran y viven de ello, no ustedes, ni yo, ni Leila, ni nada. Lo hacen entrenamientos sin desayunar, sobre todo cuando vienen de lesiones importantes y ya han estado mucho tiempo parados, para recuperar, hacer la recuperación, ganar recuperación. Pero es una exigencia al cuerpo que hay que estar muy controlado, no se puede hacer así. En un deportista amateur son más los perjuicios, mucho más que los beneficios. Muchísimo. Como bien has dicho, eso se tiene que hacer bajo control, bajo supervisión, en un determinado contexto y con un determinado objetivo. No sirve para la persona que empieza a correr, en absoluto. Para empezar, si va a correr de esa manera, va a vaciar los depósitos de glucógeno, lo primero que le va a pasar. Con lo cual, la fatiga va a sobrevenir antes. Si sobreviene antes la fatiga, la técnica va a empeorar, el riesgo de lesión va a aumentar, el estrés que sufre todo lo que es el sistema inmune va a aumentar, la pérdida de masa muscular va a aumentar. Además, luego en las siguientes comidas a lo largo de ese día va a comer seguramente en exceso porque tenga muchísimo apetito. Es decir, es un mito, es una práctica que tenemos que dejar para quienes la van a hacer bajo de un control, bajo una supervisión y con un determinado objetivo. No sirve, sí, lo decimos una vez más, para el deportista amateur. Sí que es verdad, ¿qué hacemos cuando te plantean, sí? Porque en la consulta te lo plantean, claro, pero es que levantarme antes, entre que tengo poco tiempo para dormir y lo importante que es el descanso, ¿qué hacemos en esos casos? Vale, si no podemos correr a otra hora del día y esa hora más que dormimos es crucial, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Bajemos a la realidad, una cosa es lo ideal, otra cosa es lo que nos puede pasar. Lo ideal en esos casos sería prestar mucha atención a la cena, ¿sí? Poner alimentos ricos en hidratos de carbono en la cena, por supuesto, y luego, en lugar de hacer un desayuno completo, por lo menos romper ese ayuno con algo que sepamos que toleramos bien, un zumo, algún lácteo, un yogur de beber, un pedazo de pan, ¿sí? Algo, romper el ayuno y ya luego cuando volvemos, ¿sí? Hacer un desayuno completo. ¿Por qué explico esto? Porque yo podría decir lo que hay que hacer, ¿no? Y explicar la teoría, pero a veces la realidad es otra y tenemos que sopesar si vamos a dormir una hora más,
si es el único momento del día, entonces ¿qué hago? Entonces no voy a correr si no me puedo Pero levantar 2 horas en cualquier antes. caso, si el día que corresponde al entrenamiento es de máximo esfuerzo, hay que levantarse quiero decir, no Sí. vale, No, o sea, no vale que vayas a no. correr una media maratón No. o vayas a correr una maratón y no te hayas levantado No. no 2 horas No, y no, media. no. Yo casi me levanto siempre 3 No. horas antes. No. Porque pues, yo, por ejemplo, me cojo, porque uno de los indicativos de si realmente estoy bien o no es la pulsación en reposo. Que yo me la cojo para saber exactamente cómo estoy ese día, sobre todo por la carga que puedo hacer o no, ¿no? Pero sí que cojo la pulsación en reposo. Yo estoy dándoles datos que yo tengo de mis entrenamientos, porque yo he rozado que es el profesionalismo en ese sentido, a veces me he exagerado. Pero sí que es verdad que me he cuidado mucho, he intentado, bueno, pues hacerlo bien. Entonces sí que tienes en cuenta, pero las 3 horas mínimo, porque claro, tienes que ir a la carrera con el depósito lleno, pero con el estómago prácticamente vacío, o sea, no puedes ir con alimentos. Por eso es que quise marcar la diferencia. Hablé primero del desayuno del día de la carrera, que ese no perdona, esas 2-3 horas antes, y del día a día, ¿no? Cuando no tienes la posibilidad de entrenar en otro momento del día, si le sumas que, bueno, que necesitas dormir esa hora más, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Y por supuesto, siempre y cuando vayas a entrenar, pero vayas a entrenar distancias cortas, tiempos cortos, no estamos hablando de un entreno al máximo. Ahí, como bien dices, ahí no podríamos perdonar, ahí tendríamos que levantarnos con suficiente tiempo para desayunar o buscar otro momento del día. ¿Durante la carrera o el entrenamiento? Estamos hablando ya de hidratarnos. Hidratarnos, ¿vale? Estamos hablando, como bien dijimos, y lo vuelvo a repetir, distancias cortas, tiempos cortos, actividades de 1 hora. Si hemos hecho las cosas bien, si va a ser más importante ese desayuno, esa cena, ese día previo, que lo que hagamos durante. ¿Sí? De hecho, no haría falta prácticamente nada. Si estamos acostumbrados a beber, bueno, beber pequeños sorbos y nos sienta bien, pues adelante. Pero en actividades de menos de 1 hora y si no hace excesivo calor, si no sudamos excesivamente, en principio no haría falta nada. A partir de los 60 minutos sí que podríamos estar hablando de que podría ser más necesario. En cualquier caso, bueno, con agua o con bebidas isotónicas sería suficiente, no sería recomendable alimentos sólidos. Y como bien dijimos antes, si vas a comer una barrita, si vas a tomar un gel, no experimentes ese día, que lo hayas probado y que sepas que lo toleras, que te sienta bien, que realmente lo necesitas, que tienes que ir a algo más que al agua o una bebida isotónica. Pero bueno, actividades de 30, 60, 90 minutos, en principio si llegamos bien hidratados, no haría falta tener ninguna recomendación especial. Con respecto al después, en principio, un poco lo mismo. Si somos deportistas amateurs, ¿sí? Si hacemos carreras cortas, esa famosa ventana metabólica que hay cuando terminamos de hacer una carrera, donde bueno, lo que consumimos va directamente a reponer esas reservas de glucógeno muscular, que es muy importante ese tiempo, todos lo conocemos. Lógicamente que no estaría de más que lo hagamos, que comamos alimentos ricos en hidratos de carbono. Nos puede pasar que no tengamos apetito, con lo cual fruta seca, zumos, agua, bebidas de recuperación, un poco de pan, algo de tortilla de patata, perfectamente, bienvenido sea. Ahora, indispensable, ¿sí? Hacer grandes cambios, tomar determinadas medidas, no es siempre y cuando, después de correr esa carrera, esa pequeña carrera, vayamos a descansar, es decir, no sobrevenga inmediatamente una otra carrera o vayamos a entrenar inmediatamente. Si tenemos 1 día, 2 días para descansar, con que retomemos una alimentación saludable, con la precaución de comer algo terminada la carrera y prestar atención a la próxima comida importante, sea la comida, sea la cena, hidratarnos bien, sería suficiente. No tendríamos que hacer, cosas extrañas ni exageradas. Otra cosa ya es una maratón, un triatlón, ahí ya estaríamos hablando de aprovechar ese tiempo después de la carrera de otra manera. Pero en estas distancias cortas, bueno... Dices, entrena, motívate, aliméntate bien y lo más importante, disfrútalo. Exactamente, ¿no? Y para disfrutarlo, bueno, lo ideal es llegar en las mejores condiciones posibles. Y a todos los que en esta época del año comienzan a correr, y para que correr eso es más siga, que un deporte, dices. Es más que un deporte, ¿no? Sobre todo para, no sé si para todos, pero para mucha gente. Es todo un estilo de vida. Es un estilo de vida porque te lleva, bueno,
a mejorarte a ti mismo, te lleva a mejorar a otros aspectos que están relacionados con la salud, con el estilo de vida. Bueno, una cosa lleva a la otra. Pulsómetro. Yo voy a asistir hasta la saciedad. Un pulsómetro. Siempre pulsómetro. Hay un cálculo que es el que todo el mundo sabe, que es el de 220 menos la edad. Menos la edad. Y esa es la curva máxima a la que ustedes deberían la alcanzar. Frecuencia cardíaca máxima. Correcto. Bueno, pues a partir de ahí ya saben que los entrenamientos se pueden mejorar por porcentajes, es decir, 70%, 40% si es aeróbico o anaeróbico. Bueno, pero yo solo puedo decir, pero mejor que vayan, en este caso, vayan donde hoy en día, ¿no? Nos podemos asesorar y sacarle más provecho, ¿no? Si sacamos más provecho podemos disfrutar más. La prueba de esfuerzo es fundamental, yo creo que es importante, muy importante, y hay que tenerla muy en cuenta. Yo creo que la prueba de esfuerzo que hoy es asequible a cualquiera, porque no es cara. Yo la haría y la haría a todo el mundo. Yo le aconsejo que se la haga a todo el mundo que pueda, porque podemos evitar un susto. Más de un susto. Y además, fíjense, hacemos ese cálculo de 220 menos la edad, y en algunos casos a veces usted va a hacerse la prueba de esfuerzo y dicen que por la fuerza, por el esfuerzo, consumos de vatios, no, pues puedes llegar hasta aquí, te permiten el margen de ir a algo más. Sí, nos pueden asesorar de manera personalizada. Y te pueden dar ese tipo de datos que, bueno, pues que son fundamentales para mejorar el rendimiento, pero sobre todo hay que entrenar. Aquí como todo... Hay que entrenar, hay que descansar, no hay que hacer experimentos. Descansar, no hacer experimentos. No hacer experimentos es muy importante. Alimentarse muy bien. Eso, en el día a día. Bueno, ahí tienen la última diapositiva, que es la de UNIDIET, la Unidad de Salud Alimentaria, en la que trabaja Leila Pérez Venturino. La Unidad de Salud Alimentaria en el Centro de Investigación Las Caray, en la avenida de Miguel de Unamuno, número 3, segunda planta. La cita, ahí tienen el teléfono, 644-959-996, 644-959-996, y la página web donde pueden contactar con Leila Pérez Venturino, que ahí tienen también el correo, que es www.diet.es, donde van a encontrar a la simpática, agradable, maja, que dice que me quiere mucho, dice antes, pero vamos, aquí con todo el equipo se han puesto antes en contra mío, todos, las cuatro que están aquí. Andrea me ríe y me hace así, ¡hala! Sí, me han dado caña toda. Luego se lo cuento a ustedes. Mentira. No, es mentira, es verdad. Bueno, que muchas gracias. De nada. La semana que viene volvemos a vernos en el próximo lunes y seguiremos hablando. Gracias por estas pautas tan maravillosas. Ahora tienes que darnos pautas para los que hacemos ya largas distancias. Maratón, triatlón, bueno, esas ya son más concretas, más específicas. Mira, triatlón es uno de mis objetivos. Mira, me encantaría correr un triatlón algún día, si puedo. Bueno, entrenar mucho y a cuidar la natación. Mi problema está en la natación, lo demás, yo creo que... Es lo que tiene, ¿no? Estas actividades que siempre te picas y quieres, ¿no? Un poquito más. Un poco más. Y ahora voy a probar. Bueno, haciéndolo con cabeza, eso es bueno. Seguro que sí. Bueno, Leila, gracias, ¿vale? De nada, bueno, hasta la próxima. Gracias. Nada, bueno, a ustedes, solo despedir el programa. Si me lo permiten, para despedirlo y rápidamente, a modo de, si quieren, de notas o a pie de página, decirles que cuando hemos estado hablando con la Asociación de Alcohólicos Anónimos antes, bueno, me decían fuera de cámara cuando estábamos despidiendo de ellos que los sábados tienen sesiones abiertas al público para que vean cómo son las sesiones dentro de la asociación para los alcohólicos anónimos y para los familiares, y lo hacen a las 6 de la tarde en la calle Andalucía número 14, que es donde tiene la asociación. Nada, lo digo por si quieren. Por cierto, es el primer sábado de cada mes, solo es un sábado al mes y es el primero de cada mes. Y es a las 6 de la tarde, los primeros sábados de cada mes, la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Sin más, para que ustedes conozcan las sesiones abiertas y bueno, conozcan más de primera mano. Si tienen algún enfermo, algún familiar, alguien que necesite ayuda, incluso la propia familia, bueno, acérquense, que merece la pena. Sin más, mañana será día 9 de junio, y aquí estaremos, bueno, un día más con todos ustedes. En nombre de todo el equipo que hacemos posible este trabajo, nada, gracias por estar todos los días apoyando este proyecto. Gracias, agur.